Hola a todos. Hoy presentamos libro aquí en Tuitea. José Ramón Alonso, nuestro científico de cabecera, neurobiólogo y catedrático en la Universidad de Salamanca, experto también en autismo, nos presenta un libro titulado así, El autismo. Hoy nos visita de nuevo aquí en Tuitea. Y llevábamos un tiempo sin verle por aquí, por Tuitea, y echábamos ya de menos a nuestro neurobiólogo de cabecera, José Ramón Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido a Tuitea. Muy buenas, Juncal, un placer. Vamos a hablar además del estreno, acaba de salir a la venta, de tu nuevo libro. Una vez más, te centras en el cerebro, pero te centras sobre todo en el autismo. Precisamente ese es el título del libro que además compartes con Irene Alonso. Que es mi hija. Ya me imaginaba. Sí, es curioso porque ya sabes que mi mundo yo digo que es el del laboratorio, el de las batas, pero ella es psicóloga y trabaja con los niños. Entonces, para mí siempre me resulta muy interesante porque me cuenta cosas de lo que vive en su día a día, de los niños, de las familias, y aprendo mucho con ella. Entonces, pues es una alegría poder hacer algo juntos, ya sabes, volver a estrechar lazos con una de las personas que más quiero en el mundo. Juntos habéis creado este libro y compartís además del parentesco, la pasión por la investigación, por el cerebro y por un tema tan complejo como es el autismo. Sí, yo digo que el autismo, el cáncer, que todos lo tenemos muy claro, muy marcado, muy identificado, siempre es un problema de una célula que se escapa de los controles pero genera un problema. Pero en el autismo es un tema de 86.000 millones de células, de todas las que forman el cerebro humano. Y esa es una señal de la complejidad, pero al mismo tiempo también queríamos lanzar un mensaje de esperanza, de que en el libro se recogen muchas investigaciones recientes y de cómo vamos pues eliminando errores, sabiendo cada vez más claras las posibles causas, sabiendo más sobre los tratamientos que tienen buenas perspectivas, y yo creo que era un poco el momento de contarlo. Claro, has publicado anteriormente y en solitario un libro que habla precisamente de todo lo que tiene que ver con las últimas investigaciones en torno al trastorno de espectro autista. En este caso, digamos que el libro ofrece una perspectiva mucho más amplia del TEA, porque si bien podemos leer en un apartado esto a lo que te refieres, también es cierto que aborda prácticamente todo aquello que tiene que ver con el día a día de la persona y del entorno de la persona con TEA. ¿Con TEA o pregunto, con CEA? Porque me ha llamado mucho la atención. Sí, sí, yo creo que tenemos que trabajar entre todos por conseguir un cambio de perspectiva. Y ese es un pequeño mensaje. No sé si lo explicamos al comienzo. Y también nace de la propia comunidad de personas con CEA, ¿no? O sea, es decir, tenemos... las palabras no son inocentes. Tú que te mueves en el mundo de la comunicación lo sabes bien. Entonces, si hablamos de trastorno, ya estás lanzando ahí un mensaje. Y aquí lo que queríamos reforzar es que es una condición, que es algo que tiene fortalezas, que son personas que hacen muy bien algunas cosas, que tienen dificultades en otras, pero reforzar esa idea de la neurodiversidad, de que somos un mundo con cerebros diferentes y que eso es una gozada, eso es una riqueza y tenemos que verlo así. Entonces, lo veo como un pequeño paso en ese camino tan largo y tan complicado de la verdadera inclusión, ¿no? Claro, se inicia así la batalla, José Ramón, para que el TEA, trastorno de espectro autista, comience a llamarse CEA, condición del espectro autista. Vamos a tener que cambiar primero la conciencia y segundo prácticamente todos los nombres de las asociaciones de este país y también de este canal, ¿no? Que pasaría a llamarse TuiCEA, sin problema ninguno. Al final yo creo que esa, no sé cómo decirlo, como esa lluvia que tiene que ir calando un poco. Y tiene que ayudar en ese proceso. Yo digo, bueno, o sea, si empezamos a meter otras palabras
al final lo hemos conseguido con otras cosas, ¿eh? Ujú. Y yo digo, para mí hay ejemplos muy llamativos. A ver, que piense uno. Es decir, la homosexualidad en los manuales de diagnóstico estuvo incluida muchos años como un trastorno mental. Ujú. Y yo creo que para la gran mayoría de la gente lo consideramos una circunstancia normal, que no hay ni que justificar y mucho menos intentar corregir. Ujú. Entonces, hemos avanzado, hemos sufrido una evolución afortunada. Y yo creo que en el caso del autismo tenemos que seguir ese mismo camino, o sea, ir quitándonos los estigmas, ir diciendo estas personas son mejores que la media en algunas cosas, estas personas tienen capacidades que les pueden hacer muy interesantes para el mercado laboral, estas personas, si se les apoya, consiguen unos objetivos que a veces parecen impensables al principio. Entonces, digamos, no es tan importante quizá la terminología, aunque creo que sí que tiene su importancia, valga la redundancia, pero sí que intentar con modestia, con humildad, con cariño, que la imagen de la gente vaya cambiando. Ujú. José Ramón, cuéntanos, como digo, es un manual básicamente este libro sobre todo aquello que tiene que ver con el CEA, con la condición del espectro del autismo. ¿Qué habéis querido conseguir con este libro? ¿A quién va dirigido? ¿A profesionales? ¿A padres ya iniciados o que están en esa etapa de diagnóstico? Yo creo que, fíjate, cada vez veo más borrosa esa palabra, esa diferencia entre profesionales y padres. Los padres son auténticos o sois auténticos profesionales del autismo. Yo lo digo muchas veces cuando doy así clase a gente que se está formando, a psicólogos o a biólogos, digo, escuchad a los padres, digo, saben muchísimo, porque lo viven las 24 horas del día, porque normalmente estáis muy pendientes de formaros, de aprender de cualquier avance nuevo que salga. Entonces, de hecho, está pensado para cualquier persona interesada en el autismo, así de fácil. Y me da pudor, porque yo no vengo aquí a vender libros, vengo a charlar contigo, pero para mí hay un momento en que hay momentos que necesitas reflexionar sobre las cosas. O sea, vivimos en tal vorágine que hay momentos que es necesario pararse y meditar un poco, reflexionar sobre cómo está tu tema, por así decirlo, y en este caso, cómo está el autismo. Y la idea fue un poco eso, intentar transmitirlo. Y me gusta mucho escribir, y Irene conmigo ya ha participado en varias cosas y ya se va animando y también me ayuda a detectar muchas cosas, pero los libros tienen una duración, y más en un ámbito como el del autismo. Evoluciona tan rápido que cada cierto tiempo necesitaríamos tener esa parada y ver dónde nos llegamos. De hecho, va a sonar fatal, pero yo en el momento que ese libro lo publiqué empecé a escribir el siguiente sobre autismo. Ajá. Porque sé que me va a llevar varios años y entonces sé que tengo que ir construyendo un armazón para cuál será la historia del autismo dentro de 3, 5 años. Espero que haya cambiado mucho, porque sin duda nuestros hijos merecen, bueno, un cambio social primero, ¿no? Un cambio social primero, y luego, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, mucha más investigación. Sí, yo creo que yo lo veo evidente. O sea, en el ámbito de investigación lo hemos comentado algún día. Un día, si quieres, buscamos los datos de cuántas investigaciones se han hecho sobre autismo el año pasado y la gente no se lo va a creer. O sea, es posible que tengamos más de 6.000 artículos. Si hablamos de ensayos clínicos, de cuántos ensayos clínicos hay en un registro, el más potente es el de Estados Unidos, el Clinical Trials. Si tú entras en Clinical Trials, probablemente de autismo hay más de 1.000 ensayos clínicos. Entonces, eso es una potencia que está ahí. Luego, tenemos que darnos cuenta que la investigación, yo digo, no es lenta, porque lo hemos visto con el coronavirus,
Pero claro, o sea, los padres demandáis respuestas para antes de ayer. Claro. Y es lo que os comentaba, lo que comentaba antes. Dices, joder, si con el cáncer llevamos tantos años luchando contra ello y hemos avanzado muchísimo y vemos mejoras en la calidad de vida, en la supervivencia, en el diagnóstico, en la detección, en un montón de cosas. En el autismo hemos empezado mucho más tarde y tenemos una complejidad que yo creo que es mayor. Pero entonces pienso que como en el caso del cáncer, y son dos cosas que no tienen nada que ver, que no sé, simplemente lo uso porque creo que a todo el mundo le ayuda a entenderlo. Fíjate que en otras cosas sí que lo hemos vivido. Con la polio se hizo un gran ensayo clínico con la vacuna y se ha considerado el mayor experimento de la historia. Y hubo un día, a mí me lo contaron, uno que estuvo allí me decía que estaban todos pendientes y que llegó el investigador, llegó Salk con un informe, no tenía, imagínate, 50 páginas, como hacemos nosotros los informes. Y empezó a hablar y dijo, la vacuna funciona. Y todos los periodistas salieron corriendo a llamar a los periódicos. No se enteraron de nada más, no querían saber nada más. Solo querían saber eso, la vacuna funciona. Entonces se fue, en la época, en los años 50 todavía del teléfono, se fueron a buscar un teléfono para llamar a la redacción, ¿no? Entonces salió todo en todas las portadas de todos los periódicos, ese era el titular. La vacuna funciona, la polio ha sido vencida, eliminaremos la polio, vencemos la lucha contra la polio. Y yo creo que en el caso del autismo, ojalá me equivoque, pero que no tendremos esa noticia en los periódicos, como no la tendremos en el caso del cáncer. En el cáncer lo que vamos teniendo es un goteo constante y cuando miramos los números, pues dices, es que la esperanza de vida de la gente que tiene un cáncer de mama se ha duplicado. Es que la vacuna contra el cáncer de cuello de útero funciona. Es que los nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales están dando una esperanza y la gente... Yo he dirigido una tesis hace poco para un tipo de cáncer que es un linfoma del sistema nervioso y la esperanza era menor de 6 meses y entonces con la tesis hemos conseguido que sea superior entre 3 y 4 años, estamos en estos momentos. Enhorabuena. Pero, ¿sabes? O sea, es el trabajo de una persona durante unos cuantos años y claro, dices, tienes una cosa que funciona. Pero claro, esa persona, dices, él me lo dice que es espectacular y que la gente se va andando a su casa porque se hace ambulatorio, pero que me lío, que me alejo. El punto clave es ese, que la investigación va produciendo resultados de forma constante, que algunas veces, eso también yo creo que es importante reconocerlo y decirlo, nos equivocamos o encontramos una cosa que es mejor que la anterior y la anterior que nos parecía muy buena la eliminamos. Yo es un ejemplo que es también terrible, pero que también creo que es claro, las lobotomías, ¿os acordáis que esa imagen? Ajá, la hemos visto además en algunas películas, es atroz, tremendo. Pero fíjate lo que es, Juncal, que al que inventó la lobotomía o el que la estudió, le dimos o le dieron el premio Nobel. Y ahora nos parece una tortura, una atrocidad. ¿Pero por qué? Porque en aquel momento era mejor que lo que había hasta entonces. ¿Y ahora por qué nos parece una atrocidad? Porque tenemos cosas que son mucho mejores. Y eso no se nos... No. Pero a lo que te voy es eso, que la ciencia a veces va avanzando, dejando cosas atrás que en un momento era lo mejor que había, pero luego tenemos algo que es mucho mejor y eso queda abandonado afortunadamente, ¿no? Hemos hablado del CEA o del trastorno de espectro autista como condición del espectro del autismo, pero hay un apartado del libro que me parece, José Ramón, muy interesante, que habla precisamente de los trastornos asociados al autismo. Hemos hecho tanto hincapié en que el autismo es un espectro muy amplio, aunque tenga el mismo diagnóstico al final, que acabamos metiendo todo prácticamente en el mismo saco. Y todo es autismo. Y todo lo que padece una persona con autismo o con trastorno de espectro autista, de momento se conoce así, no es autismo. Quiero decir que esto nos puede llevar a equívocos a los padres. Pensar que todo lo que le pasa a nuestro hijo
tiene que ver con su condición de autista. Y no es así. Vemos en el libro que hay trastornos asociados y que hay que tratarlos como tal. Hablamos del TDAH, hablamos incluso de dificultades neurológicas o de problemas como la epilepsia. Sí, sí, está muy bien que lo saques porque es algo de lo que apenas hablamos y es muy real y tiene, como bien dices, una influencia muy marcada en el día a día. El autismo tiene muchas, los médicos llaman comorbilidades. Una comorbilidad es que suceden dos o más cosas al mismo tiempo. Entonces, tú has puesto ejemplos, dices, bueno, pues en algunos casos puede que haya una relación con el propio autismo. Imagínate, es alto el número de casos de autismo con depresión. Pues si tú tienes unos problemas de calidad de vida, eso, pues sobre todo si tienes un autismo leve en el que ves pues los problemas, las dificultades que tienes en tu día a día, pues puedes caer en una depresión y tienes que tratarla también, que ese es otro problema. Y en otros casos es simplemente porque hay, pues eso, el número de diagnósticos en las personas con autismo de algún tipo de, vamos a decir, trastorno mental es 7 veces el de la población general. Luego es muchísimo, luego son muchas personas afectadas. Y entonces, claro, o sea, te puedes encontrar, vamos a verlo desde el lado positivo, que hay cosas que las puedes afrontar, que las puedes tratar, y entonces te estás quitando una gran parte de la carga diaria. Claro. Entonces es importante no echar todo, como tú muy bien decías, en la caja del autismo y todo es autismo, porque a veces no es así. Entonces a veces hay que identificar esas comorbilidades y en algunos casos tratarlas de forma independiente. Claro, porque, por ejemplo, si existe ansiedad, en el autismo hay poca medicación, en el caso extremo en que sea necesaria, que no nos gusta nunca medicar. Pero claro, si además de un TEA tiene un trastorno obsesivo-compulsivo o tiene un trastorno desafiante, entonces la medicación que se puede ofrecer o la solución médica es completamente diferente. Y si pensamos que es autismo, nos lo estamos perdiendo, ¿no? Eso es. Y entonces ahí hay dos cosas en lo que has comentado que me parecen muy importantes. Una, el poder hacer un abordaje específico, con lo que eso tiene de ventaja de poder tener soluciones. Y luego hay otra cosa, que es que yo tengo la sensación que en el mundo del autismo, bueno, pues por las dificultades, por las razones que sean, vamos muy rápido a la pastilla. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, yo charlando así con gente que trabaja en centros con niños con autismo, me decía, llegábamos a la misma conclusión, que si tú trabajas las causas de la ansiedad, identificarlas, detectar qué es lo que genera esa situación y buscas estrategias de afrontar la ansiedad y trabajas esa parte, nos podíamos encontrar con la posibilidad, ¿no? Siempre intento ser prudente, o sea, no creo que pueda funcionar en todos los casos, pero sí que creo que en bastantes o en muchos, que tú puedas tratar la ansiedad, eliminar ese problema sin necesidad de recurrir al medicamento. Porque son medicamentos que, como sabemos, muchas veces tienen efectos secundarios. Yo siempre digo, si se han aprobado es porque son seguros y eficaces, cumplen esas dos circunstancias, pero no quiere decir, o sea, que es mucho mejor si conseguimos hacerlo sin el medicamento. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Hablamos en el tema del sueño, por ejemplo, José Ramón. Sí, y la ansiedad me parece otro ejemplo perfecto para ello. Si consigues identificar qué es lo que le causa ansiedad, en qué circunstancias se dispara esto. Esta mañana leía de una madre que estaba desesperada con los carnavales. Yo he pasado por ello. Estoy feliz, lo siento, pero estoy feliz porque este año de momento no se celebren. Pues eso, ella era la misma circunstancia. Que eso, pues que tenía la esperanza de que el coronavirus se liquidase los carnavales este año, vamos a decirlo así, sí. Y resulta que no, que ya le habían llegado del cole los mensajes, que veía al chaval totalmente alterado para mal. Claro. ¿Sabes? Y entonces dices, bueno, pues hay cosas que las podemos trabajar y que lo que decimos son unas circunstancias que están desajustando al niño, que le están generando muchas dificultades, que están yendo en contra de lo que estás trabajando con él a lo largo de los meses. Ella decía que probablemente la opción que veía era dejarles ir unos días a clase, pero dices, bueno, vamos a hablar con... Y me decía una cosa que me encantó, que dice que le iba a decir, que si no, que le iba a decir que le iba disfrazado de niño guapo. Y entonces...
Qué bueno. ¿Sabes? Entonces decir, o no vas disfrazado, o vas disfrazado de niño guapo. Pero veámoslo un poco eso, es decir, el resto de la clase tiene que, o sea, la maestra, la profesora, tiene que ser sensible a que ese niño, esas circunstancias, lo mismo para los demás es algo agradable, entretenido, pero para él no. Y entonces tenemos que ver si de verdad creemos en la inclusión, cómo hacemos que él sea parte y que no se sienta perjudicado, excluido por esta actividad que vamos a hacer, ¿vale? Bien, pues José Ramón Alonso, ha sido un placer tenerte por aquí hoy con nosotros para hablar de tu nuevo libro, El autismo, reflexiones y pautas para comprenderlo y abordarlo. Un libro que has escrito junto a alguien a quien quieres mucho. A partir de ahora nosotros también, que es Irene Alonso, psicóloga, tu hija, que nos ayuda también a todos a acercarnos más al mundo del autismo. Un fuerte abrazo para ti, José Ramón, y para Irene. Muchas gracias, de tu parte ya se lo diré, y un beso muy grande, Juncal. Un abrazo. Gracias también a todos aquellos que nos siguen en Tuitea, en Mundo Tuitea en Instagram y también en nuestro canal de YouTube y Facebook, Tuitea. Un beso y hasta pronto.